Adrián. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo ha ido la Muy semana? bien. Pues muy bien, porque hemos estado de puente, o sea que, y además ha sido mi cumpleaños, o ¿Tú sea lo, que, tú lo has que muy disfrutado? bien. Bueno, antes de nada, mi nombre es Alba Ruiz Gómez Pastor El mío, Adrián Celada, y estamos en... sincronía. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, esta semana ha sido una semana que ha habido un festivo, por lo menos para la gente que trabaja en educación, lo cual pues se agradece, porque aunque dicen que tenemos muchas vacaciones, pero vamos, son vacaciones bien merecidas y sobre todo para los profes. Saludaros a todos, daros la bienvenida a una semana más. El episodio pasado, ¿de qué estuvimos hablando? ¿Quieres decirlo tú, Adrián? Te lo dejo a ti, te dejo que hagas las presentaciones. Bueno, estuvimos hablando, fíjate que no me acuerdo yo ahora mismo de lo que estuvimos hablando, de la vocación, ¿verdad? Ujú. Sí, estuvimos hablando de vocación, estuvimos hablando del tema del trabajo, de cuándo es por propósito, cuándo lo hago porque realmente, bueno, pues tengo la necesidad y es una cuestión económica, pero priorizo a lo mejor en este momento Eso de mi es. vida eso y en otro momento pues priorizo más pues esta parte vocacional. Y entonces, bueno, pues recordar siempre que los temas que tocamos son temas que a todos de alguna forma nos afectan. Es más, los temas que vamos tocando, ya veréis que hoy lo hemos cambiado. Y lo cambiamos también porque en parte nos apetece hablar, esto al final no deja de ser una charla entre nosotros, con la idea de que la gente, bueno, pues se pueda ir uniendo, quien quiera pueda participar, hacer preguntas y en la medida en la que podamos ofrecer ese espacio de acompañamiento, de apoyo, de escucha. Pero bueno, que al final somos dos personas como si nos estuviéramos, como decimos, tomando un café. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver, acordaros que había otro bloque que vamos a ir tocando en polos generales, que es más un poco autoconocimiento en general, temas en general, las emociones, la gestión a lo mejor, pues yo qué sé, por ejemplo, de la frustración, que es la resiliencia, es decir, conceptos un poco más a nivel macro, que no tienen que ver tanto con compartimentos como la pareja, la vocación, aunque luego ya sabéis que empezamos en Málaga, como se dice, y acabamos en Malagón, del tema que Siempre. empezamos al que acabamos no tiene nada que ver, pero hoy nos hemos querido centrar en un tema y yo lo he elegido especialmente porque a mí llevo unos días que me estaba afectando y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar? Y tiene que ver con la famosa ansiedad, el famoso concepto de estoy con ansia o estoy estresado, ahora vamos a ver también un poco la diferencia y todo eso que nos supone pues en nuestro día a día, cómo nos afecta tanto a nivel físico como a nivel emocional. ¿Bien? Ujú. Entonces, bueno, para arrancar, Adrián, vamos a entrar directamente al grano. Yo te voy a ir haciendo unas preguntas, como siempre, Vale, y tú me vas a contestar. ok. Entonces, por ejemplo, antes de hacer un examen, antes de hacer una entrevista de trabajo, sientes que el corazón se te dispara, que estás como nervioso. ¿Esto te ha pasado alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo Unas, gestionas? unas cuantas veces. Por suerte, por desgracia, he hecho muchos exámenes en mi vida. Y Y sientes que el corazón, ¿no? Como que se te sale. sí, sí, sí. De hecho, hasta con los exámenes más a priori sencillos, en los que se supone que estás tranquilo porque te sabes la materia, siempre te queda una pequeña duda de cómo va a salir y te pones en tensión, efectivamente. ¿Y te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que no puedes dormir porque tu cabeza empieza a chucu, 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 todo lo que tengo que hacer mañana, me está faltando el tiempo, no me va a dar tiempo, tengo que hacer esto, lo otro, tal? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, sí, en ciertos o bien picos de trabajo o también en la etapa universitaria que a veces se te acumulan trabajos de distintas materias, todo para una misma semana o unos mismos 15 días y bueno, al final vas viendo que te aprieta la fecha límite y te vas poniendo nervioso. ¿Y te ha pasado alguna vez que empiezas a darle vueltas a algo, algo que todavía no ha pasado? Esto lo hablábamos en el episodio pasado y empiezas a darle vueltas, a imaginarte las diferentes opciones y pasar a esto y pasar al otro, pero te quedas como enganchado, sientes como que te está quitando la energía, el tiempo, el pensamiento. ¿Te ha pasado? Así llevo los últimos 15 días. Así llevas los últimos 15 días. Bueno, si te apetece contarnos, acordaos que siempre estamos, aunque nosotros decimos que de nosotros no hablamos, pero bueno, de alguna forma también es inevitable.
¿Has sentido alguna vez presión en el pecho? No sabes por qué, pero es como que no llego. Esta sensación como si se me va el tren y no estoy llegando, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, sí, sí. Al final ese tipo de sensaciones de sentir que el esfuerzo que estás haciendo no es suficiente, o que no llegas a un determinado plazo o una determinada exigencia, yo creo que todos la hemos vivido en alguna ocasión. Bueno, pues esto es un poco lo que podríamos hablar del concepto de ansiedad. Hay una película que ya la hemos mencionado, pero ahora vamos a ir con la película El 2, la segunda parte, que es la de Inside Out, la de las emociones, pero la 2. ¿La has visto? ¿Tú la has visto? Porque esto no lo hemos comentado. Sí, sí, he visto las dos. Me gustan bastante. Y entonces hay un poco, la recomendamos, porque hay un poco vemos que, bueno, pues la ansiedad forma parte también de una emoción, es decir, la ansiedad es necesaria porque muchas veces pues también nos está previniendo, ¿verdad?, de eso que va a pasar. Lo que pasa es que el problema es cuando la ansiedad se convierte en un estado general, es decir, cuando yo vivo mi día a día con ansiedad. Y aquí hablábamos también de la vida en la ciudad y en las grandes ciudades, que yo creo que la gente que vivimos en estos entornos lo sufrimos mucho más, pues que gente que vive en sitios más pequeños. Ya no me voy simplemente a la vida en el campo, a la vida rural, es decir, ciudades más pequeñas donde pues tú para ir a trabajar pues tardas poco tiempo, o para poder hacer determinadas gestiones y recados no tienes a lo mejor tanta distancia, atascos, estrés, prisas, pierdo el autobús, llego tarde a este sitio. Entonces la ansiedad en sí, como decíamos, es una emoción, pero, y en esta película la podéis ver, el problema es cuando la ansiedad nos gobierna, es decir, cuando esta alarma de estar activado se mantiene encendida pues mi día a día. Y ahí es donde empiezan un poco a llegar esas consecuencias. Yo personalmente llevo unos días con este estado de alarma, por eso me apetecía hablar en este episodio de la ansiedad, porque creo que al final, sin irnos a una parte muy teórica, ni psicologizarlo ni nada, porque no es la idea, pero sí entender que es una emoción que todos tenemos y además de una forma como bastante recurrente y sobre todo, insisto, cuando vivimos en ciudades grandes. Esto, Adrián, ¿tú lo identificas? ¿Te pasa a ti a menudo? A mí no me suele pasar, pero sí que cuando se me queda es algo como que se me queda como, o sea, que lo tengo como durante varios días y me afecta al sueño, me afecta a cómo como, incluso a la piel, al pelo, también cambia mucho. A mí, yo donde más lo noto es en el estómago. O sea, se me hace un nudo y mira que yo soy una persona de comer y de buen comer, pero puede pasar las horas que haga falta que el hambre no aparece. O sea que a mí personalmente es en lo que se me refleja esa ansiedad, ese sentimiento. Y que puede ser tanto se te cierra el estómago como se te abre. Porque ahí... Bueno, claro. Sí, sí. Yo ahora mismo quizás lo estaba viendo desde el punto de vista de una, no sé cómo decirlo, de una ansiedad triste, pero también puede ser una ansiedad estresante, una ansiedad en el sentido, bueno, no sé si tú lo entiendes como algo distinto o si son dos orígenes pero una misma consecuencia. Yo estaba pensando por eso en una ansiedad que viene a su vez de una tristeza o de una melancolía, pero creo que tú te estás refiriendo a una ansiedad de un estrés excesivo, ¿no? A mí que se me abra el apetito me pasa con el estrés, sí. Yo creo que si tú quieres, pero para que también la gente que nos pueda estar escuchando se coloque un poco y se ubique un poco, Adrián hoy no está en su mejor día ni en su mejor momento, ¿verdad? Entonces, pues si le notamos o le notáis más triste o más decaído, pues en parte es un poco por esto. Y entonces yo creo que también pues muchas de las cosas que estamos hablando, pues inevitablemente... Claro, tú lo llevas a la parte, ¿no?, desde esa tristeza, cuando uno está triste, cuando uno, ¿no?, pues cuando uno está en una fase de duelo que se llama, claro, ahí hay una parte donde es como si el cuerpo dejase de funcionar, ¿no? Es como si el cuerpo de repente se quedase como en este estado como, no de parálisis, sino un poco como de desubicación, de ostras, ¿qué ha pasado?
me tengo que recolocar. Entonces, esa falta de apetito en esta parte del cuerpo se queda como parado. Claro, el apetito, ¿no? Lo que es la digestión, pues también se queda un poco como en pausa, esa sensación como en pausa. Cuando tenemos esta otra ansiedad de necesito comer y no paro, ¿no? Y este estrés tiene que ver con esta sobreaceleración. Estoy tan acelerado que necesito también comer más y no sé qué, y todo va mucho más rápido. Entonces, sí, las dos cosas podríamos entrar dentro de los conceptos que entendemos como para ansiedad. Lo que pasa es que son muy diferentes. En uno hablamos de un duelo, de una pérdida, de un estado donde yo necesito meterme hacia adentro, necesito recogerme, entonces no tengo ganas de nada. Y el otro hablamos de necesito, ¿cómo se dice? Como sobreproducir, como estar hiperproductivo. Hiper respondiendo a la demanda que me genera la realidad. Entonces voy a comer por si acaso. Muy receptivo a los estímulos, muy receptivo a cualquier cambio, a cualquier cosa que ocurra en tu día a día. Efectivamente. Entonces, la ansiedad en sí es una emoción que es necesaria. Es decir, no hay emociones ni buenas ni malas. Esto yo creo que es lo primero que tenemos que integrar. Lo hemos hablado, sobre todo en algún episodio al principio, cómo estamos muy al debe con el tema de las emociones, no se nos enseña a gestionar las emociones y de mayores, pues de repente nos vamos metiendo esos tortazos o esas situaciones un poco que nos descolocan y ahí pues necesariamente tenemos que aprender a gestionarlo. Pero la ansiedad de por sí al final nos genera un estado de alerta. Es decir, hace que yo esté, ¿no? Y pueda responder, digamos, un poco a ese estímulo. Pero como decíamos, el problema es cuando se mantiene. ¿Qué factores, qué situaciones hacen que yo esté como más nervioso? Hoy, bueno, como poco a poco la gente que nos puede ir escuchando vamos a irnos convirtiendo en familia. Tú estás triste y yo estoy bastante regulera. A ti se te ha dado el fin de semana mejor que a mí. Emocionalmente y yo físicamente. Así que vamos a hacer este episodio como podemos, con toda nuestra buena intención, pero es verdad que no estamos... Y yo creo que está bien también reconocerlo, porque además voy a decir una cosa, y se me está un poco enganchando ahora, como aquí ya empezamos a fluir. El episodio pasado, tú y yo, o el anterior, no me acuerdo, nos poníamos como tarea también el mostrar la parte vulnerable, es decir, no siempre uno está perfecto, no siempre uno está bien y no siempre uno está al 100%. Bueno, pues hoy lo mostramos, hoy ni tú estás al 100%, yo sí estoy al 100% mentalmente, pero físicamente no, y tú pues físicamente quizá un poco más, pero mentalmente pues estás en otro lugar como es natural. Desde luego. Entonces, bueno, al final, mira, vamos a ir integrando lo que también vamos diciendo. Lo importante es seguir haciéndolo, estar al pie del cañón. Efectivamente. Seguir hacia adelante. Entonces, vamos un poco a recapitular qué factores hacen que uno tenga más ansiedad. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el exceso de las responsabilidades, trabajo, familia, autoexigencias del día a día. Por otro lado, lo que yo me impongo a mí mismo. A mí me ha pasado, mira, pongo un ejemplo muy sencillo. Yo me apunté al gimnasio ahora en septiembre y he querido meter el gimnasio como he podido entre las 8.000 cosas que hago en el día. Y me he puesto mala en parte por querer ir al gimnasio porque es un gimnasio que está muy lejos. Pues eso es algo que yo me he impuesto, es decir, nadie me está imponiendo eso ni me está generando el Alba, tienes que hacer esto y si no lo haces, pero yo misma me he añadido a la mochila más cosas. Entonces, ahora que soy capaz de verlo, ¿qué hago? Digo, mira, me da igual, pierdo el dinero, pero empiezo a quitar, empiezo a sacar. Entonces, aquí ojo con esas cosas, los que tenemos este calendario, yo tengo calendario con colorines, entonces me voy apuntando colorines. Si es una cosa social, en verde. Si es un tema médico, en rojo. Si es un tema de trabajo, en morado. Bueno, pues tengo el calendario entero de colorines, te lo puedes imaginar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ves lo que tienes que hacer a lo largo de la semana, ostras, cuantas más cosas veas, pues más ansiedad te genera, porque es que a más cantidad, pues menos facilidad para llegar, ¿no? Con los tiempos que cada uno tiene, que el día dura 24 horas para todo el mundo. Entonces, estas expectativas que muchas veces nos ponemos, conviene, luego ya al final hablaremos un poco de estos tips y cosas a tener en cuenta, pero conviene revisarlas. Es decir, aquellas personas que esto que estemos hablando de alguna forma os resuene, pues mira, lo primero ya ver es vuestras agendas, cómo os estáis organizando y cuántos tengo que tenéis, porque el tengo que siempre es como tengo un pendiente. No sé si querías decir algo. No, te estaba escuchando atentamente como siempre. Otra cosa que muchas veces genera ansiedad
pues todo el mundo de las redes sociales, de tengo que vivir la vida de una forma, que ya lo hemos hablado también, estas comparaciones. Sí, en ese sentido, al vivir tan conectados, como hemos dicho, y al tener en la palma de la mano el ejemplo de la vida de los demás, o el aparente ejemplo de la vida de los demás, ¿no? Porque lo que mostramos siempre es lo más bonito, pero no quiere decir que sea lo real. En cualquier caso, la comparación es inevitable y en un mundo donde se muestra tanto éxito y digamos que ese éxito está al alcance de todos, el hecho de no tener lo que tienen los demás puede llegar a provocar en ti una sensación de frustración o de debilidad, en el sentido de, oye, ¿por qué yo no lo estoy consiguiendo? ¿Por qué yo no tengo esto? Si me he esforzado igual, si he peleado igual por ello. Pero, como decíamos en otro capítulo, cuando la normalidad que se enseña es el éxito, cualquier persona que no lo alcance, pues está por debajo de esa normalidad, está por debajo, podría considerarse mediocre. Y eso hace mucho daño, porque la realidad es que no todo el mundo, de hecho la gran mayoría del mundo no vive como se muestra en las redes sociales. Bueno, para eso están, ¿no? O sea, son al final un escaparate, igual que las tiendas de ropa, por el cómo está el maniquí, normalmente no es cómo acaba yendo una persona por la calle. Justo. Entonces, el problema es que normalizamos y pensamos que eso es la realidad. De hecho, fíjate, ayer me enseñaban un vídeo hecho de una persona con inteligencia artificial y te juro que era ella, era un amigo, o sea, no es que fuera un famoso y tal. Y me quedé alucinada de decir, Dios mío, ¿hacia dónde vamos en este sentido? Porque no vamos a ser capaces de diferenciar lo que es real de lo que no es real. Yeah. En cualquier caso, mirad, lo importante es entender de dónde viene la ansiedad. Y aquí hoy vamos a hablar de emociones, nos vamos a ir a algo muy básico, hemos hablado de Inside Out, vamos a ver un poco de dónde viene. Y lo importante es diferenciar lo que es normal, es decir, ¿es normal que yo me sienta nervioso ante un examen? Sí, cierto nerviosismo hace que me active, hace que me preocupe y me ponga a estudiar, hace que me active. Es normal que yo sienta cierto nerviosismo ante una cita, ante una primera cita. Bueno, pues sí, porque eso significa que la persona me interesa, que tengo ganas. Lo que no es normal es cuando eso ya se convierte en lo que sería algo como crónico, es decir, permanente. Y entonces al final la ansiedad viene de lo que son las emociones básicas. Por eso a mí esta película de las emociones, Inside Out, que la hemos visto la gran mayoría de personas, tiene la 1 y tiene la 2. La 1 donde te habla de las emociones básicas y luego en la 2 ya habla de lo que son emociones como más secundarias, que derivan de esas emociones básicas. Sí. Entonces, vamos a hablar un poco este encuadre de qué tipos de emociones hay, porque aunque todos lo sabemos y todos los conocemos, pero muchas veces se nos olvidan y no está de más como poner atención, porque al final no se trata, acordaos, de el qué es lo que está sucediendo, sino de qué me está diciendo esto que está pasando. Uh-huh. Entonces, las 5 emociones básicas, a veces hay 6, a veces hay 4, depende de los autores, pero un poco en términos generales, las tengo aquí apuntadas en mi cuaderno, porque mientras estábamos hablando, esto es improvisado, tampoco pensaba que fuéramos a hablar de ello, pero bueno, ya vamos fluyendo. Vamos a ver, tenemos el enfado, el miedo, la tristeza, la alegría y el amor, podríamos decir. Entonces, la expresión de las emociones tiene una parte que sería la parte sana, la parte saludable, y luego tendríamos lo que es la parte patológica, que se llama, es decir, cuando ya nos salimos de este concepto de normalidad. ¿Cuál es la expresión sana, por ejemplo, del enfado? La expresión sana del enfado es que yo, gracias a que me enfado, pues pongo que límites. Uh-huh. Es como si yo te digo, Adrián, ya basta. Es una forma de poner límites. Gracias a esa emoción, si yo no consiguiera conectar con el enfado, ¿no? Bueno, pues muchas veces la gente pues se pasaría un poco por encima de ti, como se dice. No serías capaz de marcar límites, no serías capaz de decir lo que necesitas. Uh-huh. La emoción de la tristeza, ¿cuál es el estado, cuál es la expresión natural?
Pues efectivamente me meto hacia adentro, estoy pasando por un momento de tristeza, por un momento de duelo, que en otro episodio hablaremos también del duelo, y necesito ir hacia adentro. Es como si fuese un círculo, voy hacia adentro, reordeno todo lo que llevo dentro y vuelvo a salir hacia afuera. Estas son las expresiones, vamos a decir, sanas, saludables. La alegría, la expresión de la alegría es, bueno, pues cuando yo soy capaz de expresar pues mi entusiasmo, mis ganas por las cosas, el vínculo con los otros, la felicidad. Bien, ahora vamos al patológico, que es lo que nos interesa. La expresión del amor es lo que nos une al final a los demás. Cuando yo, por sentir amor hacia otra persona, pues quiero pasar más tiempo con ella, quiero estar más tiempo con ella, amigo, amiga, familia, quien sea. Y luego tenemos la expresión del miedo. Gracias al miedo, los niños, por ejemplo, los bebés, hay un experimento y se ve muy fácil, al principio no tienen esa sensación de miedo, entonces tú a un bebé le pones y hay un precipicio y siguen gateando porque no perciben esa sensación de miedo que sí que vamos teniendo después. Aquí el tema es cuando se convierte en algo patológico, es decir, cuando se sale, digamos, ya de lo esperado. Entonces, por ejemplo, el amor. Cuando el amor es algo patológico, aquí te pregunto, Adrián, porque puedes saberlo y puedes no saberlo. Entonces, cuando se convierte en algo patológico, el amor pasaría a cuando estaríamos hablando de la dependencia. Es decir, cuando yo no puedo vivir sin el otro, no puedo estar sin el otro, mi vida sin el otro no tiene sentido. Es decir, la expresión sana del amor es cuando yo tengo ganas de pasar tiempo con la otra persona, tengo ganas de compartir, y la expresión patológica es cuando yo no puedo estar sin la otra persona. Sí, como un drogodependiente. Al final no eres tú desde el punto racional el que decides pasar tiempo con esa persona, sino desde no sé desde qué punto, no sé si racional o subconsciente o lo que sea, pero desde ese punto necesitas estar constantemente con esa persona. Bueno, recuerdo que tenemos un episodio que precisamente hablamos de esto, lo hemos dedicado a esto, que es el segundo, me parece que era, ya no me acuerdo. El tercero. O el tercero. Yeah. El tercero, quiero decir que justo hablamos de qué diferencia entre un amor sano y un amor más dependiente. Pero la parte, digamos, patológica, y esto te puede pasar con un hermano, te puede pasar con un padre, con una madre, es decir, no solamente es a nivel de pareja. Luego tenemos, por ejemplo, la expresión patológica de la alegría. Estaríamos hablando ya más de esta parte maníaca, de esta parte donde uno no es capaz de, oye, pues de transmitir estoy contento y lo transmite gritando, de una forma como demasiado explosiva, por decirlo un poco en un lenguaje callejero. Sí, demasiado extrovertida, demasiado entusiasta. Sí, demasiado. De hecho, cuando hablamos de maníaco-depresivos, la gente que está como en estos picos, ¿no? Tengo una parte muy maníaca, muy hacia afuera, no tengo límites, y luego tengo una parte muy hacia adentro. Entonces, esta parte de la expresión de la alegría llevada a este lado patológico sería esta parte como más maníaca. Luego tenemos la expresión de la tristeza. La expresión de la tristeza en su lado sano, ya hemos dicho que tiene que ver con me meto hacia adentro. Es necesario, es decir, cuando tú pasas por una situación de pérdida puede ser real o simbólica, es decir, la pérdida, por ejemplo, de un proyecto también es una pérdida. Hay mucha gente esto pasa mucho con las oposiciones, que se tira años dedicándose exclusivamente a prepararse un examen de oposición. Y a lo mejor se presenta 1, 2 o 3 veces y en un momento dado lo tiene que dejar porque no lo saca. Eso es una pérdida porque te obliga a reestructurar, a reordenar cuáles serán un poco tus expectativas, tus planes para volver para seguir andando, caminando. Es decir, no solamente son pérdidas afectivas de personas. Entonces, es necesario mirar hacia adentro. El problema es cuando mirar hacia adentro se alarga en el tiempo. Entonces, ahí estaríamos hablando de la depresión, que todos entendemos por depresión. Y aquí simplemente hago un asterisco, que no vamos a entrar ni es el tema, pero ojo con todos los psicofármacos y toda la medicación, ¿no? En torno pues a trabajar toda esta sintomatología, porque y está comprobado, no la curan, o sea, no se quita, simplemente te generan un estado, digamos, mental, lo que sería alterado, en donde, bueno, pues estás mejor que
afrontando o viviendo pues el estado, digamos, que sería sin ningún tipo de alteración. Te distorsionan la realidad, pero no atacan el foco del problema. Por eso, al final, cualquier tipo de medicación en un momento dado, si está controlada y si es temporal, muy bien. El problema es cuando se mantiene en el tiempo y realmente no se coloca ni se ordena lo que se tiene que colocar. Esto pasa mucho y muchísimo. Y lamentablemente, igual que en educación, porque aquí ya sincronía también aprovechamos para hacer un poco llamadas de reivindicación, como digo yo, igual que decimos, y lo hemos comentado alguna vez, el sistema educativo, ojito, y sería bueno dedicarle un tiempo y revisarlo, porque cada vez la gente que trabaja en educación va más hasta el cuello y se pide más y no sé qué, y las generaciones cambian, etcétera. En el sistema médico pasa exactamente lo mismo. Los médicos están hasta arriba, tienen 6 minutos para atender a las personas, entonces no tienen tiempo muchas veces para ir a la parte, digamos, como más ¿no? Más psicológica de lo que es el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues medicación, parche, y por lo menos salimos adelante. Se convierten en comerciales de medicamentos más que en personas preocupadas por la salud de su paciente. Claro, y no porque no estén preocupados, sino porque no tienen el tiempo, no tienen los recursos. Y en educación pasa lo mismo. Entonces, educación, sanidad, por favor. O sea, si alguien en un momento dado que tenga cierta mano está escuchando esto, no sé, trabajamos con personas. Pero bueno, no me voy a ir por ahí, ahora sí que me voy totalmente del tema. Entonces, lo que decíamos, la tristeza en su estado más patológico, bien, menos sano, si queréis vamos a cambiar la palabra patológico, hablaríamos de la depresión. El enfado, en su lado más patológico, hablaríamos de una ira desmedida, gente que se queda enganchada de este rencor que llevas años enganchado, bueno, pues que luego lo acabas expresando, porque esto ya es la expresión, pues en una conducta violenta, que no eres capaz de perdonar. Sí, esto ya sería algo patológico, es decir, tú puedes estar enfadado, pero esto no te justifica a romper todo, a cargarte todo o a pasar por delante de cualquiera. Y el miedo, en su estado patológico, en su estado menos sano, nos llevaría a la ansiedad y al pánico. Es decir, cuando el miedo a ti te protege y hace que tú pares, seas precavido ante ciertas cosas, ciertos estímulos, ciertas situaciones reales o imaginarias. Sí, porque oye, a mí me pueden decir o me puedo imaginar que puede hacer que me viera a un sitio y pueda haber osos en el campo. Imagínate, ¿no? Hay países, sitios donde hay osos, te vas al bosque y hay osos. Oye, pues yo puedo sentir miedo y decir, oye, pues mira, a lo mejor no voy. Eso me hace ser precavido. Es imaginario, de alguna forma, pues me hace ser precavido. El problema es lo que decíamos, cuando ya se convierte en algo patológico, es decir, cuando yo vivo en un estado de alerta constante. Sí, que lo que te produce alerta es absolutamente todo y bloquea completamente cualquier aspecto de tu vida, cualquier relación que tengas con alguien, cualquier tarea que tengas que hacer, se ve un impedimento por tu ansiedad, por tu alerta continua. Efectivamente. Entonces, la ansiedad al final nos lleva, ¿no? Es decir, nos da ansiedad lo que evitamos, lo que nos da miedo. Aquí el tema es que si yo no trabajo eso que me da miedo, eso que evito, esta ansiedad, en un momento dado, puede incluso gobernar mi vida. Es decir, aquí entramos en otros conceptos, en otros términos, como por ejemplo, pues no sé, claustrofobia, agorafobia, ¿no? Me dan miedo los espacios cerrados, los espacios abiertos. Esos son reflejos de la ansiedad. Todos ellos. Claro, o sea, empiezas desde un estado de me da miedo, no, y entonces poco a poco eso empieza a ser cada vez más grande, empieza a hacerse pues como una bola que se llamaría. ¿Sí? ¿Y los que no sabes de dónde vienen? Los que no sabes de dónde vienen, a ver, ponme un ejemplo para que lo pueda entender, pues eso, antes de contestar yo a lo que sea. Alguien que tiene lo que tú has dicho, o agorafobia, o aracnofobia, o cualquier tipo de fobia como la entendemos normalmente, pero que no eres consciente o no recuerdas por qué la tienes. O sea, siempre la has tenido desde que has nacido. ¿De dónde puede venir eso? Mira, aquí ya doy título personal. Sí, esto, insisto, no soy conocedora de la verdad absoluta, simplemente comparto desde lo que sé mi experiencia.
Y aquí vamos como a dos caminos. El primero es si verdaderamente uno ha hecho un trabajo de introspección o acompañado con alguien, por ejemplo está el MDR, es decir, hay diferentes técnicas un poco que te pueden llevar como hacia atrás. Entonces, por un lado, si verdaderamente se ha hecho ese trabajo. Yo, por ejemplo, tengo, no sé si decir aracnofobia, pero a mí las arañas me dan un pánico que te mueres. Las gordas, a ver, una pequeñita, pues no. Y yo mucho tiempo decía, ¿y a mí por qué esto? Si yo de pequeña cogía cangrejos y no sé cuántas. Y un día, haciendo memoria hacia atrás, no, miento, perdona, me lo dijo mi madre. Un día, así como que no quiere la cosa, me cuenta y me dice, pues una vez que tú estabas durmiendo, yo te quité una araña. Ajá. Eso mismo me lo debió de contar la misma noche que me la debió de quitar, que yo debería tener 5 o 6 años. Y entonces en ese momento a mí me pilló por el momento en el que estaría, por lo que fuera. ¿Os acordáis que hablábamos también de la película? Hoy estamos con la de las emociones, cuando de repente hay situaciones que te hacen un clic y otras no. Sí. No siempre en la misma escena a una persona le genera como este trauma y a otras personas, o sea, hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, pues a mí me hizo un clic, entonces yo a partir de ahí debí de hacer una asociación de que la araña se te sube, te ataca, te lo que sea, y desde entonces, pues a mí las arañas me dan mucho miedo. Yeah. Bueno, miedo, que sí, que me dan miedo, que yo voy a un sitio de campo y reviso todo. Sí, que ¿sabes? no estás tranquila. No estoy tranquila, en absoluto. Entonces, lo que te quiero decir es que yo lo que algo asociaba como no sé de dónde me viene, sí que hay un origen, sí hay un clic. Entonces yo, el primer paso para mí siempre sería hacer una revisión real. Y a veces la revisión real viene por preguntar en casa. Porque uno no tiene toda, o sea, realmente no tenemos recuerdos de nuestra infancia más que recuerdos de escena, recuerdos un poco como, entre comillas, traumáticos, ¿no? O sea, pues me acuerdo cuando mi padre me dio esa torta, o me acuerdo, o sea, son situaciones como muy concretas, pero no tenemos, si de mayores ya nos pasa, si tú tienes que acordarte hace 5 años ya te cuesta, pues imagínate los recuerdos de un niño. Yeah. Eso por un lado, ¿vale? Si efectivamente... Sí, nos ha escrito Marc por el chat que nos dice que qué importante es hablar del tema de la ansiedad, que efectivamente que en esta sociedad que vivimos parece que cada vez hay más ansiedad y todos la hemos vivido en mayor o menor medida. Todos los síntomas físicos nos vienen a decir alguna cosa sobre nosotros que no estamos viendo, o sea que está de alguna manera... hace hincapié en atender a esos síntomas físicos, a esa reacción del cuerpo ante lo que estamos sufriendo. Y dice que en su caso, tras observar bien, pues le ayudó a poner ciertos límites y a respetarse mucho más. Así que muchas gracias, Mar, por interactuar con nosotros y efectivamente... es muy importante escuchar el cuerpo. Mi duda, ahora me ha surgido una duda, es si el problema ya se refleja en el cuerpo, ya ocurre, ya se genera un síntoma en el cuerpo, significa que ya hemos pasado un límite demasiado alto. No sé si me he explicado. Yo creo que estoy apuntándome las dudas, que es que si no se me va a ir la otra, lo del tema de los miedos, y ahora vamos con esto. Yo soy positiva, francamente, y creo que todo es reversible, porque cuando uno toma conciencia, o sea, hay gente, ¿no? Hay gente que dice experimentos de gente que de repente se le revierte algo, pero vamos, casi en segundos, ¿sí? Entonces yo en ese sentido soy bastante positiva. Creo que nunca es tarde para, bueno, pues para tomar conciencia, para revisar aquello que necesita ser revisado. Y el cuerpo, oye, partiendo de la base de que somos finitos, partiendo de la base de que somos mortales, nos morimos, partiendo de ahí, el cuerpo pues sí hace una llamada de atención, pero si esa llamada de atención yo la atiendo y la cojo a tiempo, ahora vamos con el tema de la ansiedad, el estrés, un poco estos estilos de vida donde uno se va poniendo malo cada 2x3 y no sé qué, la vida, o sea, el cuerpo te lo está diciendo también, ¿no? El sistema inmunológico.
pero tú ante eso puedes pensar que no, es que esto es porque, yo qué sé, porque soy así, o decir no, oye, yo me voy a hacer cargo de esto, voy a ver qué estoy comiendo, voy a ver cómo estoy durmiendo, voy a ver cómo estoy gestionando todo eso. Entonces no creo que haya un punto de no retorno, francamente, no lo creo, pero sí que creo que, y aquí vamos a esta parte que yo soy más... aquí nos compenetramos, ¿no? Tú tienes esta parte más ingeniera, más mental, y yo tengo esta parte donde, como decía, soy muy práctica, pero también tengo este punto, digamos, un poco más... terrenal. No, al revés, iba a decir más conectado, digamos, pues con esta sabiduría más universal, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir, ahora ya no quiero que se me vayan las ideas, es que... y lo hemos hablado más veces, a más tensión la vida te lo va poniendo, y si tú no lo ves, no lo trabajas, pues bueno, pues al final el nivel de tensión a veces es tan grande que es muy difícil de sostener, ¿no? o de transitar, y de ahí podríamos irnos a las enfermedades. Sí. Justo hoy lo hablaba con un compañero del trabajo que... Bueno, puedo contar el caso porque no se sabe quién es, pero resulta que lleva más de 15 años con una alergia, ha desarrollado una alergia a medicamentos como el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, de tal manera, cualquier antiinflamatorio, de tal manera que cuando tiene una inflamación en el cuerpo, tiene que usar corticoides, no puede utilizar un medicamento normal. Y me comentó que todo se desencadenó a raíz de un día. Obviamente ocurrió un día, pero era un cúmulo de mucho tiempo aguantando un estrés muy elevado. Y por lo visto, esos niveles de estrés tan elevados, ese nivel de cortisol en el cuerpo, esa hormona de forma tan frecuente, provocó que de un día para otro, aparte de salirle, como te puedes imaginar, típicos sarpullidos, típicas reacciones dérmicas, ¿no? Desarrolló esta alergia y no se ha recuperado de ella. O sea, a día de hoy todavía tiene que seguir con esos corticoides por ese nivel de estrés tan alto al que se sometió durante unos cuantos años, laboralmente hablando. Bueno, ahí vamos, un poco lo que tú estás diciendo. Es decir, yo me mantengo, por eso este estilo de vida donde vivimos en un estado crónico de estrés, un estado crónico de alerta, un estado crónico de no llego a tiempo, me falta el tiempo, se acaba pagando muchas veces en salud. Entonces, si uno dice, no, sorpresa, me ha pasado, no, sorpresa, no, tú llevas viendo que llevas mucho tiempo aguantando una situación y no estás tomando las medidas. Y no estás tomando las medidas porque muchas veces no las puedes tomar. No es tan fácil cambiarte de sitio, no es tan fácil cambiar de estilo de vida, de alimentación y de muchas otras cosas. Pero el cuerpo te va avisando y te va avisando y te va avisando, y a veces hay un clic. Mira, esto se dice... se dice, yo muchas cosas de las que digo también, pues lógicamente las escucho de gente, de maestros, de gente que a mí me parecen pues personas como con mucha autoridad, ¿no? en sus campos, en la medicina, en la psicología, y esto lo escuchaba en relación a la adicción, a la adicción del alcohol, de las drogas, de lo que quieras. Como si fuera el ejemplo de un pepino. No me acuerdo del doctor y me da rabia no decirlo, pero bueno, voy a decir el ejemplo porque yo creo que se va a entender. Un pepino es un pepino, ¿no? Y entonces tú pues vas bebiendo, ese pepino es el pepino, y en un momento dado el pepino se convierte en pepinillo. Entonces ya nunca más vuelve a ser un pepino. Yeah. ¿Me explico? No sé si lo he explicado muy mal, pero a mí cuando lo escuché me pareció como muy representativo, y al final es esto, es decir, tú vas, este pepino se mantiene, pero es verdad que hay un momento en que si tú no tomas la acción a tiempo, pues sí se hace ese clic. Entonces, no es que no sea reversible, pero que cuesta más también. Por eso cuando hablábamos siempre desde Sincronía de, oye, igual que la salud física es tan normal y está tan normalizado cuidársela y no sé cuántas, cuidemos la salud. Ojo, que ese detalle de la salud física tampoco está tan está normalizado ahora, pero
No, claro, lo Pero ha hablábamos sido también. cosa de los últimos 10, 15 años. O sea, hasta hace 10, 15 años poca gente salía del running o el footing, que era lo que se estilaba en los 90. Y es verdad que de los últimos 15 años a esta parte, pues deportes como desde el pádel se me ocurre, hasta los CrossFit, Aerox, todo este tipo de modalidades de entrenamiento, obviamente el entrenamiento de gimnasio, han pegado un repunte muy alto y ahora es verdad que la nutrición y el fitness están prácticamente en todos los lados de la sociedad. Entonces puede que tenga que pasar un determinado tiempo hasta que seamos conscientes de esa salud mental. Bueno, por eso lo habla, justo es eso lo que decíamos, que es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, ahora ya está más normalizado. Tú dices, voy al gimnasio y dices, pues normal, ¿no? Cuidas tu salud física. Entonces, a todas aquellas personas que estéis en un momento de siento que, ahora vamos con tu amigo, porque me parece interesante, esto se lo puedes decir, porque yo aquí voy a hacer publicidad de todo aquello que a mí me haya servido, también lo voy a compartir porque me parece importante. A todas aquellas personas que estemos, y me incluyo, porque yo me incluyo también en muchas de estas cosas, en este estado un poco de exceso de sabes que estás más lleno, o sea, donde no hay espacios de tranquilidad, donde no hay espacios de relajación, pongamos un poco de atención. Luego vamos a ir un poco con qué aspectos sí podemos poner atención dentro del estilo de vida de cada uno, del que tenemos, del que la vida en este momento nos permite, pero pongamos atención porque gratuito no es. Igual que no es gratuito vincularte con alguien que tú sabes que no, que sabes que te va a hacer daño, que sabes que no es gratis vincularse, porque luego lo pagas. Bien, pues esto es exactamente lo mismo. No es gratis el que yo esté manteniendo un estado donde yo sé que estoy por encima, digamos, de mis posibilidades. ¿Sí? Mirar, una cosa que a mí me ha servido, que sirve, yo creo, cuando hay una sintomatología física, que podéis investigar, y si alguien necesita datos, que nos puede escribir al correo, en las redes sociales, etcétera, es la biodescodificación, la bioneuroemoción, porque ahí se trabaja mucho la relación entre la sintomatología física y la sintomatología emocional. Entonces, si alguien necesita a título personal, quiere datos, quiere información, yo puedo darles información de profesionales, de gente buena, que les puede ayudar. Vale. Entonces, tú ibas, yo voy volviendo a la pregunta. Tú has dicho, oye, cuando te he puesto el ejemplo de la araña me habías hecho una pregunta que se me acaba de ir ahora mismo. No, y te he dicho, por qué, o sea, que tú hablabas de esa fobia como un proceso gradual, pero te decía yo que esas fobias que vienen y no sabes de dónde, ¿son un proceso gradual o son algo innato? Me acuerdo. Mirad, hemos dicho que por un lado hay esa parte donde, oye, puede que en un momento dado a mí me haya hecho un clic, algo que sucede y pasa a ser un pequeño traumita en mi vida, como muchos otros que todos tenemos. Eso por un lado. Y luego hay algo que es más profundo, que tiene que ver con, que también lo he comentado en otras veces, que tiene que ver con, oye, nosotros somos nosotros y venimos de un sistema familiar. Es decir, tú estás, Adrián, gracias aquí, porque tu padre y tu madre están vivos, crecen, se conocen, pero tu padre y tu madre vienen de un padre y una madre, de un padre y una madre, y así podríamos hacer, vamos, llegamos hacia atrás, sí, en la línea, en el árbol genealógico, pues vamos, infinito. Entonces, estamos conectados con nuestro sistema. Hay una parte que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestra personalidad, que tiene que ver con nuestras vivencias, y hay una otra gran parte que tiene que ver con de dónde venimos. De hecho, hay una frase muy buena de Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, de las constelaciones, junto con la biodescodificación, la bioneuroemoción, la numerología, por supuesto, para mí son herramientas que a mí me han transformado, y yo siempre, cuando algo quiero colocar, según el qué, recurro a una de ellas. Creador de las constelaciones familiares decía que sin raíces no hay alas. Es decir, si tú no entiendes de dónde vienes, difícilmente sabes a dónde vas. Yeah. Es importante, okay, entonces, es como esa parte que hablábamos el otro día de nuestro mapa de vida de las sombras, que aunque no las veamos, están ahí y tenemos que entenderlas para comprender el resto del mapa y cómo afectan a nuestra vida. Exactamente.
para poder construir hacia adelante, primero tengo que saber y colocar, mirar, entender de dónde vengo. Y entonces aquí hay muchas conductas, muchas emociones, no siempre, porque dentro del sistema familiar, aquí ya nos estamos yendo de tema, pero fenomenal, dentro del sistema familiar cada hermano, y lo hemos hablado también, ya me lío, ¿no? Dentro del sistema familiar cada hermano coge un trozo de porción de pizza, de tarta, como digo yo. Entonces cada uno se queda con unos temas de lo que es la familia. Dicen que estamos más conectados con la historia de nuestros abuelos que incluso de nuestros padres. Uh-huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir con esto que cuando uno siente que hay emociones que no son suyas, ¿no? De ostras, ¿esto por qué me pasa? Porque yo cada vez que tengo una amiga, por ejemplo, que le pasa mucho con la obsesión. Tiene mucha obsesión, sobre todo en relación a que pueda pasar algo, ¿no? Y sobre todo algo más relacionado con la salud. Te podría contar muchos casos de esto. Te voy a contar 2 y de 2 buenas amigas mías. Vale. Bueno, pues ella en su caso viene de una familia en donde ella, hija mayor, y luego la siguiente hermana muere. Vaya. Imagínate el dolor de una madre que se le muera un hijo. Un hijo, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero tendría 7, 8, 9 años su hermanita. ¿Bien? Uh-huh. Entonces muchas veces es como que desde un lugar muy profundo hay una frase en constelaciones que es como: mamá, papá, yo lo hago por ti. Yo me encargo de este dolor por ti. Uh-huh. Se me pone la piel de gallina porque aquí entramos en un tema como más... Muy sensible. Más profundo. Fíjate, me pongo casi... Estamos hoy entre tú y yo, no sé quién está mejor. Ninguno de los dos. No hacemos uno entre los dos. Mamá, papá, yo lo hago por ti. Uh-huh. De hecho, dicen que la familia, aquellos hijos que más problemas dan, en el fondo son los que más amor tienen al sistema, porque gracias a ellos, el padre, la madre, los padres, la familia tiene que estar viva, porque tiene que estar a ellos. Uh-huh. No te puedes despistar irte a tu mundo, ni a una depresión, ni a nada, porque tienes que estar al pie del cañón. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que quiero decir es que hay emociones, hay situaciones que efectivamente no nos pertenecen, sino que tienen que ver más con ese sistema. El caso de otra amiga, te contaba 2 amigas, te pongo el caso de una amiga que siempre ha tenido alergia al frío. Alergia al frío significa me lleno de ronchones la piel cuando hace frío, siempre tenía que ir muy tapada, etcétera. Causalidades, un día su madre le dice que coincide que el día que ella nace, la hermana de la madre, es decir, la tía, muere ahogada de hipotermia en un lago como frío. Joder. Y esto es verídico, no me lo estoy inventando. ¿Me explico? Sí. Entonces, si hay algo, aquellas personas que nos están escuchando, donde uno siente que va más allá, es decir, esto tiene que tener una explicación más profunda, y aquí conectaros con la intuición también, con esa sabiduría interna que todos tenemos y que muy pocas veces escuchamos. Si uno siente que hay algo más y que está resolviendo temas que no son suyos, ¿sí? Yeah. Sería bueno verlo. Y aquí sí que, igual que he hablado antes de la biodescodificación, la bioneuroemoción, para trabajar más sobre todo temas donde yo lo llevo más al terreno quizá más somático, relación mente-cuerpo. Aquí sí que entraríamos a las constelaciones familiares, pero constelaciones de verdad con alguien bueno. Y aquí yo también puedo dar referencias, puedo dar información. Mi madre era una maestra buenísima de constelaciones familiares, Amparo Pastor. Desde aquí la mando un abrazo donde está. Con alguien bueno, porque también en todas estas cosas hay mucho intrusismo y al final, bueno, pues estamos tratando con el alma, estamos tratando con cosas más profundas. No me quiero poner demasiado trascendental, pero bueno. Pero son temas que lo merecen. Entonces yo aquí también, si alguien lo necesita a título personal, nos puede escribir. No sé qué te quería decir, francamente se me acaba de ir, pero vemos un poco te has metido tanto en el caso de tus amigas que... Me he metido de lleno. Yo enseño mi cuaderno siempre porque yo me pongo, mientras escribo, dibujo, es mi manera de atender y me pongo pongo el dedo, como estamos...
pongo el dedo y a ver si ahora se... Ahí está. Vale. No sé. Di tú algo, porque yo me acabo de quedar en blanco. Me acabo de quedar... sí, perdóname. Yo hoy estoy escuchando atentamente. Ya sabes que el punto en el que estoy me viene muy bien que reflexionen por mí. Bueno, pues sigo. Entonces, en relación a esto que estoy hablando, en relación a esto que estoy diciendo, recomiendo una serie que se llama Mi Otra Yo, en Netflix, si no me equivoco, o en Amazon, no me acuerdo cuál de las dos plataformas, y precisamente habla un poco de esta parte del sistema familiar, de lo que traemos y de lo que muchas veces no somos capaces de entender con palabras, pero que está ahí. Tiene una parte mágica que yo no estoy de acuerdo y ni de broma representa lo que son las constelaciones, pero bueno, al final entiendo que para poder representar llevarlo a la ficción. Llevarlo a la ficción acaban metiendo eso, pero no hay nada mágico, no es que la persona que constele de repente conecte con... No tiene nada que ver. Aquí se trabaja desde un plano energético, pero desde un plano energético donde el que lo hace lo entiende perfectamente. Bien, entonces, Mi Otra Yo, hemos recomendado la película de Inside Out, la 2, que no toda la gente o no tanta gente ha visto, donde hablamos de la ansiedad. ¿Y cuál es un poco el ciclo de la ansiedad? Es decir, ¿cuál es? Porque al final esto es un poco como un bucle, donde uno se empieza a enganchar, ¿verdad? Y de ahí no sale. Y por eso un poco lo que vamos a seguir viendo es, oye, ¿qué cosas puedo hacer para salir de ahí o para estar mejor? Tengo un pensamiento, esto me genera una emoción, esto me hace reaccionar, vuelvo al pensamiento, vuelvo a la emoción y es este bucle. Pero al final hay una sensación de no llegar, de no poder. ¿En qué momento se activa principalmente? ¿En qué momento del día se te ocurre que se suele activar más? Al principio del día. La noche. Sí, al revés, por no haber llegado, por la culpa de no haber llegado. Más que por no haber llegado, fijaros, porque es el momento en el que yo paro, en el que yo bajo. Vale. Y tienes esos pensamientos intrusivos. Claro, estoy yo conmigo misma. No tengo tele para evadirme, no tengo un libro para evadirme, no estoy trabajando para evadirme y no estoy haciendo lo que sea. Entonces, por eso, de ahí, cuando hablamos un poco de qué formas o de qué... Me quedo sin voz, tengo que beber agua, lo siento. Bebe. Cuando hablamos... se habla tanto de los hábitos saludables, de comer, de dormir, y se dice como tan de esa manera. Me voy quedando sin voz, Adrián, te voy a tener que dar el relevo, te aviso. Es tan importante. Sí, es decir, no es gratuito comer mal, no es gratuito no dormir, y yo diría que el dormir lo podríamos meter casi en la primera parte de la lista. Te puedes morir de sueño, ya lo hemos comentado alguna vez. Entonces, una vez que yo identifico, una vez que yo soy capaz de darme cuenta de, ostras, estoy viviendo en un estado permanente de estrés, ¿no? De ansiedad, esta sensación de la vida me lleva, no llego, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Es un lenguaje que estoy bajando a tierra, no estoy psicologizándolo ni estoy hablando de una forma técnica, lo estoy intentando hablar de una forma lo más práctica posible. Pero cuando uno se da cuenta que vive en este estado, lo primero que yo haría, y me lo digo a mí misma, porque yo ya he empezado a hacerlo hoy, ahora te digo cómo, en realidad ya lo he hecho, pero es parar y ver que de todas esas cosas, digamos, son como no tan tengo que, o me puedo quitar. Yo hoy ya he empezado a cancelar cosas. Tenía un montón de cosas pendientes de trabajo y también a nivel social, porque la ansiedad, el tema social muchas veces genera ansiedad, querer llegar a todo el mundo, querer estar con todo el mundo, no perderte ningún plan, y muchas veces eso también suma esa mochila de los tengo que. Entonces yo hoy he hecho un poco limpia y ha habido cosas que directamente me estoy quitando porque no llego, no pasa nada, no llego. Entonces, si nos damos cuenta de que estamos ahí, lo primero, por un lado, ver cómo se está reflejando en mí, en el cuerpo. Fíjate, el otro día
investigando a nivel yo siempre miro un poco qué relación tiene entre las emociones y el cuerpo, ¿no? ¿Qué simbología hay? Y a mí me hice análisis el otro día y me han dicho que tengo la tiroides un poco mal, un poco hipo. No está funcionando muy bien, entonces bueno, no pasa nada, pero pasa, es decir, pasa si no le pones atención. Y mirando un poco, investigando sobre cuál era el significado, además de la edad y todo lo que tú quieras, pero fíjate, curiosamente el significado... Madre mía, estamos finos. El significado era sensación de falta de tiempo. Tal cual, ¿eh? O sea, lo podéis ver. Sensación de falta de tiempo, necesidad como de que el tiempo se pare. O sea que esos reflejos en el cuerpo pueden venir precedidos de un estrés acumulado por una determinada causa. Justo. Y afectar concretamente a una parte del cuerpo. Entonces, aquí hay dos vías. Por un lado dices, oye, pues me medico o no me medico, que esto ya depende de cada uno y lo que sea, ¿bien? Pero que la medicación siempre sea un complemento, pero hay que poner atención a lo otro también. Claro. ¿Y tú llevabas tiempo con este pensamiento? Yo tengo este pensamiento, para mí es un poco, no, yo creo que nos pasa a un montón de gente, es que me faltan horas del día porque no me da tiempo a hacer todo lo que querría hacer, o sea, no me da tiempo a hacer deporte, no me da tiempo a la vez a tomarme un café con alguien, no me da tiempo a la vez a trabajar las cosas que tengo que trabajar, a estudiar lo que me gusta estudiar, no me da tiempo a lo largo del día. Ya. Entonces yo sí, para mí eso es un pensamiento que yo tengo recurrente, no recurrente mal, sino que es algo que pienso. Entonces, ostras, digo, casualidad, causalidad, para mí ha tenido todo el sentido del mundo, pero todo el sentido del mundo. ¿Qué hago? Pues pongo atención. Es decir, que lo que estoy hablando, lo que estamos hablando, no lo hablo y lo digo y punto. O sea, lo estoy diciendo teóricamente, sino que lo estás aplicando. Lo estoy experimentando. Exacto. En este momento presente de mi vida. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues hay cosas que yo misma estoy decidiendo que quiero abarcar en este momento y soy plenamente consciente, pero también hay otras cosas a las que intento llegar que pueden ser prescindibles. Pues quizá esos prescindibles empezar a hacer. Y hay veces que a nivel también social es bueno que lo expresemos y lo digamos. Y digamos, mira, tengo un montón de ganas de verte o de hacer este plan, pero es que ahora mismo no llego. O sea, necesito como un poco como de pausa. De tiempo para ti. Sí, sobre todo de retirada, porque si no, al final intentas, fíjate, yo soy de las que siempre a todos los planes digo que sí, yo digo que sí. Y luego me lo pienso, pues luego digo, ¿puedo o no puedo? Hay mucha gente que es lo contrario, hay mucha gente que te va a decir que no automáticamente y luego en el último momento dice que sí. Yeah. Pero yo tiendo más al otro lado, entonces en esos sí, pues muchas veces acabo, pues eso, haciendo 7 cosas a la vez. Claro, vas diluyendo tu energía y hasta el punto que no puedes más. Que lo puedes y me encanta, o sea, me encanta estar con gente, me encanta todo, pero bueno, que es lo que te digo, que para mí esta llamada de atención, por eso, bueno, pues esto que me comentabas de tu amigo, esto qué tal, pues es que yo misma lo estoy viviendo en primera persona y digo, oye, pues es que a lo mejor si yo no le pongo atención en este momento presente, pues es que dentro de X se convierte en algo que ya no es tan fácil, que no es tan fácil revertir. Sí. Pero la llamada de atención está a tiempo, ojo, esto no es de repente sorpresa, es que esto no funciona así. Dime. No, que está bien que hagas hincapié en el tema de cambiar los hábitos como un mecanismo para reducir esa ansiedad o reducir esa sintomatología y que es relevante cómo ambas cosas están perfectamente conectadas. Es decir, el sentimiento o la sensación con el hábito, pero también el hábito con la sensación. Es decir, un problema en tu vida puede provocar lo que hemos dicho, una sensación, un sentimiento que a su vez te afecta físicamente, pero el orden de las cosas puede ser al revés. Tú puedes tener un mal hábito de vida, afectar a tu cuerpo sin tú darte cuenta y eso se te traduce en un sentimiento. O sea, por ejemplo, esto se ve muy, muy fácil en la gente que es deportista, la gente que está voy a decir en los gimnasios, pero me vale cualquier tipo de deporte, que no estaba habituado a hacer deporte
y en el momento que arranca con ese deporte que le motiva, en el momento que cambia su ritmo de vida, en el momento que cambia su alimentación, sus horas de sueño, sus ritmos, todo el mundo lo primero que dice antes del físico y antes de cualquier cosa es el estado de ánimo. Lo bien que se encuentran, lo descansados que se encuentran o la energía que tienen. Entonces, tener presente que con un buen estilo de vida se va a tener una mentalidad mucho más positiva y se va a estar más a gusto, pero que al revés, cuando nos ocurre algo malo en la vida que nos afecta y nos hunde, bien lo que hemos dicho, bien sea ansiedad, bien sea miedo, bien sea cualquiera de los sentimientos en su forma patológica, una forma de aplacarlos es volcándonos en el cuerpo, cambiando rutinas y mejorando esa calidad de vida. Efectivamente, tú has hecho el resumen, lo vamos un poco a detallar un poco más, así como para que quede como más claro, pero absolutamente, por un lado el cuerpo desde el plano del movimiento, es decir, el cuerpo al final acumula tensión, ¿no? Me duele el hombro porque llevo todo el día trabajando, me duele. Entonces el cuerpo acumula tensión, entonces es importante movernos todos los días. Y aquí, igual que en el episodio anterior hablábamos de una cosa es lo óptimo y otra cosa es lo que la vida me permite, porque vamos a hablar para gente de calle, vamos a hablar para gente que trabaja, que muchos tienen hijos, otros que tienen que estudiar y tienen 8.000 exámenes, es decir, no siempre tengo todo el tiempo del mundo como para poder estarme cuidando todo el santo día. Pero caminar, por ejemplo, ir a los sitios si puedo caminando en vez de ir en coche o cogiendo el metro. Si subo escaleras, pues las puedo subir andando o las puedo subir mecánicas. Es decir... Bebe agua que estás afectada hoy. Estoy fina, filipina. Ha sido un fin de semana de demasiadas emociones y claro, pues... Bueno, emociones y justo el tema que estamos hablando, que al final, pues si no tienes unos hábitos, pues al final pues lo pagas en salud, claro. ¿no? Entonces, por un lado el tema del movimiento, yo más en sueño, pero entonces por un lado, para no irnos, el tema del movimiento, es decir, moverse. Si puedes ir al gimnasio, fantástico. Si puedes ir a clases de Reiki, si no sé qué, pues mira, fenomenal. Y si no puedes, baila. Vete andando a los sitios, el yoga, por ejemplo, es decir, cada uno dentro también de lo que le va bien. Hay gente que dice, mira, hay una amiga mía que decía, yo es que necesito hacer deporte como un militar, porque si no me canso. Y hay gente que dice, no, a mí me gusta un yoga más tranquilo, bueno, pues que mueve un movimiento, el baile, es decir, incluso cada la uno... meditación. Cada uno, sí, lo que pasa es que la meditación, o sea, sí, pero no sé si entraría dentro de ya se sale del deporte. Claro, de esto de que hablamos de mover el cuerpo, o sea, mover el cuerpo, ¿vale? Serotonina, dopamina, ¿por qué? Porque todo eso lo que hace es que va reduciendo también, bueno, pues esta ansiedad, esta tensión que se va acumulando. Y yo sé que ahora mismo hay mucha moda o mucha tecnificación del cuerpo, del cuerpo y de cómo se hace deporte, pero de verdad que no a todos nos sirve todo. A mí no me sirve correr, por ejemplo. Pues no a todo el mundo le sirve correr, no a todo el mundo le sirve machacarse con pesas, es decir, a cada uno lo que le sirva, pero sí que la actividad esté en nuestro día a día. Lo primero que cuando vas al médico a hacerte una revisión, ¿qué te dice? Sí, andas por lo menos... Que si tienes una vida sedentaria o no. Claro, es lo primero que te preguntan. Entonces, estas preguntas que estamos como tan normalizadas y tan cotidianas y tan de, bueno, esto ya me lo sé de memoria, pero ojo, porque muchas veces no lo hacemos y si nos lo preguntan, es por algo, ¿vale? Te veo sufriendo hoy, ¿eh? Estoy sufriendo, pero lo hago con mucho amor y mucho cariño, pero estoy sufriendo. La alimentación. La alimentación, lo que yo como, de nuevo, lo mismo. ¿Sí? No es gratuito que yo me coma. De hecho, mira, lo habréis visto todos, este documental que se hizo hace bastante tiempo ya, de este hombre que se... ¿El del McDonald's? Sí, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Así me das un poco de tregua. ¿Cómo era? No me acuerdo del título, pero sí, era un hombre que experimentaba en primera persona el comer todos los días, era desayuno, comida y cena todos los días en el McDonald's.
Y Sí, que no, se tira. y Sí. no ponía un límite. Era pues a ver cómo me siento un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Y los resultados eran claros, porque él se iba haciendo chequeos médicos frecuentes. Efectivamente. Y era increíble, era increíble. O sea, incluso él, digamos, intentando mantenerse activo, esos productos o digamos esos, sí, esas macros, ¿no? Que de los alimentos que él estaba ingiriendo eran de tan mala calidad que le estaban provocando un sobrepeso, le estaban provocando una potencial diabetes, le estaban provocando problemas en la piel, falta de sueño, le destrozaron digamos, los ciclos corporales, tanto de digestivos, renales. Entonces, sí, puso de manifiesto que aunque pueda no parecerlo, porque de apariencia no es comida que no parece mala, internamente te está haciendo bastante daño si lo haces, obviamente, de forma recurrente. Esto es un caso llevado al extremo, obviamente. No es solamente lo que comemos, también es cómo lo comemos, pero lo que comemos, es decir, el exceso de café, De el alcohol, azúcares, el azúcar, o sea, no voy a dar aquí una lección de nutrición. de nutrición, hoy estoy, bueno, perdonadme, de verdad, pero bueno, este es el directo. No voy a dar una lección de nutrición porque no toca, pero todo eso, pues si yo lo hago como rutina, al final acaban afectando a mi sistema nervioso. Comer con calma, sin pantalla, por ejemplo. Sin pantalla. Sí, sin pantalla, sin televisión. Si yo estoy comiendo y estoy viendo algo que por ejemplo, ver las noticias, horroroso. Anda. Vale, Claro, vale, vale. eso activa emociones en mí también. Claro. Por eso se dice en la comida no se habla ni de religión ni de política. No se habla de Bueno, temas. te iba a decir justo eso. Digo, entonces mejor comer solo que comer con la familia. Mejor no hablar de temas Ya. importantes comiendo, porque todo eso va a afectar a la digestión. Ajá. ¿Sí? Entonces, comer con calma, sin pantallas. Hoy vamos a cortar antes, ¿eh? Vale. Sin pantallas, hablando. Y sí, y si yo sé que tengo una conversación pendiente con alguien, pues mejor como solo. Deporte, comida. Es otra pregunta que nos preguntan los médicos, ¿no? El sueño. Descanso. ¿Cómo es? Dame tregua. Explícalo tú porque yo Pues, no. pues realmente importante. O sea, es verdad que además de las 3 variables, de la de movimiento, alimentación y sueño, descanso, es la que más, creo, la que más en conflicto entra con precisamente el tema que estamos viendo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque por mucho estrés que tengamos en nuestro día a día, podemos comer, mejor o peor, pero podemos comer. Podemos hacer actividad física, incluso si no vamos al gimnasio, pero tenemos un trabajo muy dinámico de constante movimiento, bueno, pues el cuerpo ya se mueve de por sí, pero esa sensación de tumbarse, de estar horizontal, de no hacer nada, de permitirte no hacer nada, va totalmente en contra de la productividad, a priori, ¿vale? Entonces, mucha gente, y entre los cuales yo me incluyo, tendemos a priorizar, quitar horas de sueño por priorizar otras tareas, y como obviamente el cuerpo lo nota, porque el cuerpo necesita su descanso, recurres a suplementación para mitigar esos efectos que tiene el sueño en el cuerpo. Pues hablo de las cafeínas, hablo de estimulantes de todo tipo. No sé tú en el instituto cómo lo aprecias, pero por lo que me cuenta la gente y por lo que yo puedo ver en los gimnasios, hay chavales que su desayuno ya no es los Choco Crispies con leche, es un Monster. Y a mí me parece peligroso. Mira, el sueño es como. Me acaba de venir la imagen ayer que pasaba por la calle, no, sí, ayer o el viernes, no me acuerdo cuándo fue. Por la mañana, a primera hora salgo y está una señora limpiando una clínica dental.
La clínica dental como podría haber sido una panadería. El sueño es esto, es decir, el sueño es la limpieza, la reestructuración, la reorganización que hace falta para tú poder funcionar durante el día. Uh-huh. Si esta clínica dental no se limpia, no se reorganiza, no se tal, acaba siendo un caos. Yeah. Es una simbología, pero el sueño es necesario porque si no al día siguiente, el tema de la atención, cuando dicen, no, es que hay mucho déficit de atención, etcétera, tiene mucho que ver con esto. Uh-huh. Es verdad que te iba a comentar justo eso, que no sé si el déficit de atención, tú comentas que sí, pero desde luego uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para afianzar los conocimientos adquiridos durante el día, para facilitar o favorecer ese mecanismo de memoria, es precisamente el sueño. Entonces, claro, también de alguna manera va en contraposición a lo que estamos viviendo. Cada vez nos hace falta menos la memoria. Por lo tanto, si yo, imagínate que no duermo, pero se me cae el pelo, pues digo, vale, pues voy a tener que dormir más porque si no tengo una afectación real en mi día a día. Pero de alguna manera se me está afectando la memoria, pero como es algo que cada vez nos hace falta menos en nuestro día a día, como que lo echamos menos en falta. No es mi sensación. Sí, pero mira, una cosa es la memoria funcional de lo que tú dices, ¿no? Es que para mi trabajo, pues, no me hace tanta falta memoria, pero luego estamos hablando de los procesos psicológicos que hacen que el cerebro funcione. Entonces, la memoria, la atención, como yo percibo, la percepción, son necesarios. Sí, la concentración, la capacidad, o sea, más allá del trabajo, no trabajo, ¿sí? Ya. Yo, Adrián, te voy a pedir que lo dejemos aquí hoy porque no tengo... Si quieres tú, pero yo no puedo hablar más. Queridos y queridas, hasta aquí he llegado. No, podíamos simplemente rematar... Sí que estás afectada, sí. Nada, rematar con esto de los... digamos, de los hábitos. Habíamos comentado la alimentación, el sueño, el ejercicio físico... habías comentado tú, como habías mencionado en su momento, el tema del contacto con la naturaleza. Mucha gente ahora hace esto del grooming, ¿verdad? No sé hasta qué punto funciona o no, pero desde luego, o desde el punto que lo veo yo, la importancia de evadirnos de todo este ambiente urbano, de este ambiente digital, de este ambiente tecnológico, profesional, e irte a lo básico, irte a sentarte en un parque, irte a que te caiga la lluvia por la calle, o irte a lo que tú has dicho, a pasear o a echarle a comer a las palomas, algo que te conecte más con esa esencia más natural. Yo, mira, mismamente el sábado, que no podía dormir, a las 7 de la mañana me desvelé. Ya ves tú qué necesidad tengo de levantarme a las 7 un sábado. Y a las 8 me fui al retiro. Desde aquí, desde casa. Pues tranquilamente te vas dando un paseo y al final le echas pues algo más de 2 horas caminando, que es una tirada, digamos, larga, pero el cuerpo también, en este caso más la mente, se refresca. En relación con ese reseteo, ¿no? más natural, también mencionabas el tema de la desconexión digital, muy importante. Y en este sentido, yo voy a decir 2 cosas principales. La desconexión digital, por un lado, lo que nos menciona mucha gente, que es a la hora de ir a dormir, ¿no? Que los típicos consejos que escuchamos de evitar la luz azul antes de ir a dormir para reducir los niveles de cortisol y poder tener un sueño más profundo. Y por otro lado, la desconexión digital del trabajo, que es un aspecto en el que está haciendo cada vez más hincapié las empresas, ¿vale? Esos pequeños detalles de
es que tengo teléfono de empresa y me están llamando a las 7 de la tarde. Es que tengo que contestar un correo. No, es que me acaba de entrar una notificación. No, todo eso es trabajo. Aunque no sea trabajo activo, aunque no sea trabajo de estar involucrado en un proceso, mentalmente nunca te desconecta de lo que tú has estado durante tus 8 o 9 o 10 horas de trabajo. Entonces las empresas se preocupan cada vez más de eso, eso sí que es cierto, sobre todo las empresas grandes, de que por favor sus empleados, a la hora que se vayan de su jornada laboral, desconecten. Desconecten ese teléfono, desconecten ese ordenador y no se responda hasta la jornada siguiente. Es importante porque, aunque no afecte al sueño, pero sí que te afecta el resto del día, que se supone que estás en tu horario de tiempo libre, digamos, no acabas de desconectar. Y por último, las relaciones y el entorno. El tener un ambiente sano, un ambiente que te incite, pues eso, a reducir esos niveles de estrés. Obviamente, si tú estás en tensión en tu trabajo o tienes problemas personales o lo que sea, y luego cuando llegas a tu refugio, que es tu casa, tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con tu familia, tienes problemas con el vecino, etcétera, nada de eso te está ayudando. Y en la medida de lo posible, pues tienes que plantarte, lo que tú has dicho antes del enfado. Quizás no enfadándote, pero sí que hay que plantarse y tomar acción para cambiar esa situación. Así que, resumiendo, decíamos alimentación, ejercicio, descanso, un poco de conexión con la naturaleza, que nunca viene mal, desconectar del trabajo y desconectar digitalmente de todo lo que tenemos alrededor y tener unas relaciones y un entorno sano que favorezca esa reducción de la ansiedad. Y yo creo que con eso sí que podemos cerrar. Por lo menos hemos dado unos consejos prácticos de cómo reducir esos niveles de ansiedad y que no hay problema, que si hoy nos encontramos de aquella manera, pues podemos continuar otro día con este tema. Efectivamente, yo me he quedado sin voz, no pasa nada, pero bueno, este tema da para hablar, da para profundizar. Yo creo que ha resumido súper bien bueno, pues todos estos hábitos a los que tenemos que poner atención. Y bueno, pues como siempre, dar las gracias a aquellas personas que nos escuchen. Si creéis que os sirve, si creéis que esto es útil, si creéis que esto puede ayudar a otras personas, compartirlo. Que nos sigan en redes, que nos apoyen, obviamente, que le den like en todas las publicaciones que puedan. Y recordamos que esto, más allá de estar colgado en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube, para verlo entero, y luego estamos presentes en más redes, esto lo hacemos en directo, es decir, que también damos la opción y el espacio para que quien quiera se pueda conectar en presente. Eso es, tanto a través del chat como a través, incluso si quisiera hacer videollamada con nosotros, existe la posibilidad, entonces animamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Se conectan directamente a la propia llamada de Twitch, ¿verdad? Nosotros pasamos el enlace de la llamada que estamos teniendo por el chat. Exacto. Nosotros dejaríamos en el chat fijado el link a nuestra sala en la que estamos teniendo ahora mismo esta llamada y entraría como una tercera persona a comentar todo esto. Al final el propósito, más allá de comentar desde un punto de vista teórico o de experiencia personal todas estas temáticas, es que podamos hacer una sesión conjunta, que podamos hacer una sesión colaborativa y hablar todos en conjunto de un determinado asunto que nos interese. Que dediquemos tiempo a lo que verdaderamente importa. Exacto. Y dejemos de perder tanto tiempo en lo que nos quita y nos consume y verdaderamente no importa. Exacto. Bueno. Nada. Cerramos por esta semana y muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con las pilas más cargadas. Yo igualmente creo que ha estado muy bien y ha estado muy interesante. Sí. Darte las gracias, como siempre, Adrián, por este ratito. Y nada, nos vemos el martes que viene. Eso es.
Buena Venga, semana. un abrazo fuerte. Chao. Chao.